esta semana, sea Dios con nosotros, todo porque hoy es lunes. Entonces vamos a darle muchas gracias al Señor porque Dios es bueno, porque hasta el día de hoy Dios nos ha sostenido. Hoy tenemos una palabra supremamente bonita, como toda la palabra de Dios. Y vamos a estar dándole gracias al Señor. Vamos a pedir que sea el Espíritu Santo enseñándonos en esta mañana, rearguyéndonos en esta mañana, convenciéndonos, como dice su palabra, de pecado, de juicio, de justicia. Hoy vamos a trabajar un tema que se llama convencimiento de pecado. Vamos a estar aprendiendo muchas cosas. Chuleta, no. Chuleta está comiendo las rosas que me regalaron del Día de la Madre. Chuleta, no. Entonces vamos a orar y a darle gracias a Dios porque sabemos que Dios es bueno y que lo que hoy vamos a escuchar de verdad sea el mismo Dios revelándonos su palabra, colocando su palabra en nosotros, haciendo mella en nuestro corazón. Entonces vamos a darle gracias a Dios por todo lo que vamos a aprender hoy y por lo que estamos haciendo. Padre maravilloso, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias en esta mañana, bendito Dios, por tu presencia, por tu misericordia, Señor, porque sabemos que tú estás con cada uno de nosotros. Gracias porque pudimos dormir, descansar, Señor, porque tenemos un techo, Señor, porque tenemos una cama, porque tú nos has sostenido, Señor. Tu diestra nos ha sostenido, tú nos has guardado. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias porque nuestras familias están bien, Señor, sanas y salvas, porque el pan nuestro de cada día tú nos lo das, amado Dios, por tus bendiciones, Señor, porque hoy declaramos que el bien y la misericordia están todos los días en nuestra vida, Señor. Gracias porque tu favor nos alcanza, porque tú nos has dado una nueva vida, Señor, una nueva vida en Cristo, como dice tu palabra, Señor. Gracias porque tú, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, has perdonado todos nuestros pecados, Señor. Hoy te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias y te pedimos que esta palabra, Señor, haya cabida en nuestros corazones, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, ayudándonos, fortaleciéndonos, amado Dios, mostrándonos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, todos y cada uno, Señor, de las cosas que necesitamos aprender, que seas tú, Señor, nuestro maestro en esta mañana, que nuestros oídos estén abiertos, que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, que tu palabra haya cabida en nosotros, que vaya acompañada de fe mientras que la oímos, amado Señor, que seas tú enseñándonos, Padre Celestial, que seas tú mostrándonos, revelándonos en el nombre de Jesús en esta mañana lo que tú realmente nos quieres enseñar. Te damos gracias, amado Padre, porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias, eterno Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Te pedimos que seas tú glorificándote en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Glorifícate en el nombre de Jesús, Señor. Glorifícate en el nombre poderoso de tu Hijo, Señor. Que seas tú dándonos, Señor, a nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, tu amor, Señor, tu misericordia, Padre Celestial, tu bondad en el nombre de Cristo, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, Señor. Glorifícate, amado Dios, en el nombre de Jesús en nuestra vida, Padre, por favor. Te lo rogamos, Padre, para que seas tú, Señor, ayudándonos y fortaleciéndonos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Ve que es que no habían podido entrar porque el link no los deja. No sé quién puede copiar y pegar el solo link para que los que no han podido entrar puedan entrar. Yo creo que es que le están dando donde no es. ¿No? A ver, ya. Pero no ha podido entrar tan raro. ¿Qué será? No, pero va. Aunque yo le mandé donde dice unirse a la reunión. Bueno, vamos entonces a estar hablando acerca del convencimiento de pecado, ¿sí? Porque es tan importante que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, de qué se trata el convencimiento de pecado y para qué me sirve el ser convencido de pecado. Para eso vamos a estar nosotros en el libro de Juan,
Vamos a estar en el libro de San Juan, en el capítulo 16, vamos a estar leyendo y vamos a leer desde el versículo 5. San Juan, capítulo 16, versículo 5 hasta el versículo 11. Vamos a estar leyendo en esta mañana para que nosotros podamos comprender la obra del Espíritu Santo. Amén. Entonces leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús para la gloria del Padre. Dice así la obra del Espíritu Santo. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, hoy lo que vamos a estar trabajando es convencimiento de pecado. ¿A qué hace referencia el convencimiento de pecado? ¿Para qué me sirve a mí y cuál es la importancia de que yo tenga claro, digamos, en cuanto a que el Espíritu Santo me convenza de pecado? Bien, la palabra de Dios muestra que dice que nosotros todos nacemos bajo el yugo de la esclavitud del pecado. Y también dice la palabra que todos nosotros somos pecadores. Por eso, esa fue la razón por la que Dios envió a Jesús, de hecho, sí, a morir por nuestros pecados, porque no hay ninguno de nosotros que no haya nacido bajo ese yugo de esclavitud del pecado y que no tenga pecado, de hecho, ¿no? Aquí la razón por la que vamos a trabajar el convencimiento de pecado es porque uno escucha casi todo el tiempo a las personas decir que no son malas y que ellas no hacen nada indebido y que aparte de eso, nosotros sabemos que somos pecadores, pero es como si la conciencia acerca del pecado, digamos que estuviéramos como ciegos, ¿sí? Frente a nuestro estado y a nuestra condición. El yugo, yo les he hablado acerca de los yugos y es que el yugo era algo que se colocaba sobre sobre dos animales que era para cumplir un propósito, ¿cierto? Pero entonces el yugo de cierta forma los condicionaba para que hicieran única y exclusivamente lo que la persona quería que los bueyes hicieran, porque a los bueyes eran los que se les colocaba ese yugo. Y si uno nota en la escritura, la Biblia habla acerca del yugo de la esclavitud, del yugo del pecado, haciendo referencia a las cosas que nos limitan, a las cosas que nos condicionan. Y algo para tener en cuenta es que el pecado, desde el momento en que nosotros nacemos, ya venimos condicionados, ya venimos nosotros con esa limitación, ¿sí? Acerca de lo que es el pecado en nuestra vida y de lo que hace el pecado en nosotros. Entonces, también necesitamos nosotros tener en cuenta cuáles son las cosas que nos condicionan, que nos limitan y aparte de eso, que nuestra naturaleza pecaminosa, como dice la escritura, nosotros ya venimos en esa separación, ¿sí? Desde incluso antes de nacer ya venimos separados nosotros de Dios. No por el hecho que nosotros estemos separados, porque en realidad nosotros, yo ahorita estudiando las escrituras y dándome cuenta de todo lo que la palabra de Dios muestra, realmente uno no es que en sí venga separado, sino que es como la programación que nosotros ya tenemos acerca de todas las cosas de la vida, de, bueno, como todo eso de los papás y de esas generaciones ancestrales que hay. Y hoy vamos a estar mirando varios versículos donde muestra realmente eso cómo, digamos, como lo que vivieron nuestros antepasados, ¿sí? Y toda esa información que hay detrás de nosotros, de cierta forma, nos limita y cómo nosotros llegamos a tener tantas experiencias que de hecho ni siquiera son propias porque fueron de nuestros padres o de nuestros abuelos o bueno, de nuestros tatarabuelos, qué sé yo, pero está ahí. Incluso en la palabra de Dios también muestra que cuando los judíos crucificaron a Jesús, ellos en el momento que se dieron cuenta que Jesús era el Mesías, porque muchos se dieron cuenta que habían crucificado al Cristo, ellos dijeron, bueno, pues que el pecado caiga sobre los hijos de nuestros hijos, ¿sí? Y ellos de una vez maldijeron sus generaciones venideras.
Y así uno ve una cantidad de textos de historia en la Biblia donde muestra estas cosas, donde muestra que el pecado de fulano vino a castigarse en la generación tal, ¿sí? Mucho más adelante. Incluso también eso lo muestra la palabra cuando Dios envió a Jonás para que fuera a predicar a Nínive, porque por causa del pecado lo iba Dios ¿a qué? A castigar. Y entonces la palabra de Dios muestra que los de Nínive se arrepintieron, sí, se metieron en ayuno y comenzaron a clamar a Dios y a pedir la misericordia. Y ahí se muestra en la palabra cómo después de que Nínive se arrepintió, después de que Nínive se convirtió a Dios, muestra la palabra también cómo Dios les perdona y no trae la destrucción sobre Nínive. Pero generaciones después sí viene esa consecuencia y viene ese castigo sobre los hijos de ellos. Y así hay muchas cosas hasta que alguien decide romper el yugo, hasta que alguien toma la decisión de dejar un legado mucho mejor que el que recibió de su familia o de su generación. También hay algo muy bonito también para estudiar y que nosotros últimamente lo hemos estado hablando, es acerca de Rahab. ¿Recuerdan la mujer que recibió a los dos espías en Jericó? También ella, por ejemplo, venía de la descendencia de Can. Y resulta de que Can era el hijo de Noé, también lo vimos en algún momento en el honrar a los padres, cómo Noé se emborrachó y entonces la Biblia muestra que el hijo menor de él, que era Can, en lugar de cubrirlo, lo puso como en vergüenza delante de sus hermanos y les contó que el papá se había emborrachado y dice la palabra que él le vio su desnudez. Entonces, en lugar de Can, ¿sí? Cubrir la desnudez de su padre, guardarle el secreto, lo que hizo fue ponerlo en evidencia delante de toda su familia. Y cuando Noé despierta, pues de hecho los hermanos mayores le cuentan lo que su hijo menor había hecho. Y la Biblia dice que Can maldijo a su hijo, perdón, Noé maldijo a su hijo Can. Y de ahí viene la descendencia de todo ese pueblo cananeo a quien luego Dios le quita todas las bendiciones a Canaán y se las da al pueblo de Israel. Y entonces ahí lo que nosotros siempre como que estamos viendo es como esas personas que tomaron la decisión a pesar de que iban contra todas las probabilidades, contra todas las cosas, y sin embargo yo me he podido dar cuenta que Dios en su misericordia siempre llama al vil y al menospreciado. Y eso es muy bonito porque la importancia de nosotros ser convencidos, y si aún no hemos sido convencidos de pecado, es bueno que hagamos esa oración y le pidamos al Padre que en el nombre de su Hijo Jesús, el Espíritu Santo nos convenza de pecado, de juicio y de justicia. De pecado es porque muchas veces las personas dicen, ay no, pero ¿cómo así? Eh, es que no, yo no soy tan mala. Mire, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro, yo ayudo a las personas, yo doy limosna, yo ayudo a los pobres, yo, en fin, muchas cosas. Pero es que no tiene nada que ver con eso, en realidad, ¿sí? Porque yo les digo que si nosotros no somos conscientes de las cosas que nosotros traemos, de la información, del pecado que mora en nosotros, de las cosas que nos limitan, de las creencias como hemos venido trabajando, es muy difícil que nosotros podamos hacer algo diferente. Es muy difícil que si yo no me estoy dando cuenta que tengo un manchón aquí en la blusa, pues lo pueda lavar y lo pueda cambiar porque no me he dado cuenta en realidad que tengo eso. Y ahí comienza todo, porque muchas veces, y lo digo porque lo he vivido, muchas veces nosotros creemos que porque asistimos a una congregación, que porque leímos la Biblia, que porque oramos, entonces nosotros no tenemos nada para mejorar, que no hay nada que cambiar en nosotros. Y eso es completamente falso, porque ahí es donde uno se vuelve ciego muchas veces, porque en realidad el Espíritu Santo le está mostrando a uno lo que uno necesita cambiar, lo que uno necesita mejorar, las cosas que lo condicionan, las cosas, las razones por las que uno muchas veces no puede disfrutar del poder de Dios, del amor de Dios, de la misericordia, del favor de Dios, y como que la palabra no haya cabida. Y entonces ahí también es donde yo puedo ver que por un oído a uno le entra y por el otro le sale, porque finalmente, o sea, hay algo en nosotros que está impidiendo que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros y que, como dice la palabra, hayan ríos de agua viva, porque si usted se da cuenta, la palabra dice, y el que cree en mí, ¿sí? Esas son palabras de Jesús, dice, y el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Entonces, si nosotros en realidad no le permitimos, ¿sí? A Dios, en este caso al Espíritu Santo, que nos convenza de pecado, nunca nos va a poder mostrar y nosotros nunca nos vamos a poder dar cuenta de qué es lo que realmente hay en nuestro corazón. Porque es que a veces nos cuesta como llegar al meollo del asunto y nos engañamos todo el tiempo y algo aquí para darnos cuenta o para que ustedes también se den cuenta cuando nos estamos engañando es cuando nosotros todo el tiempo nos estamos justificando, ¿sí? Y entonces todo el tiempo le estamos echando la culpa a algo más de lo que nos pasa, de lo que nos sucede, y no estamos siendo conscientes de que lo que nos pasa, de que lo que nos sucede, tiene que ver con nosotros, con lo que nosotros estamos haciendo, con lo que nosotros estamos viviendo, con lo que nosotros estamos creyendo. Y entonces, aparte de eso, también tenemos ahí como una herencia que nos dejaron, ¿sí? Como yo siempre digo, como un bolsito, una maleta que tenemos. Y cuando venimos a los pies del Señor, cuando nosotros empezamos a conocer el Evangelio, cuando comenzamos nosotros a todo este camino de la salvación y todo esto, muchas veces hay cosas que nosotros en realidad no entendemos y no logramos entender por qué nos pasa lo que nos está ocurriendo, o sea, por qué estamos viviendo la situación que estamos viviendo. Y entonces como que decimos, no, es que esto debió haberme pasado en tal momento, es que yo debía haber conocido de Dios en tal tiempo, pero algo que les quiero mostrar es que en realidad todo es perfecto, tal y como nos sucede, ¿sí? Porque el tiempo de Dios es así. La palabra lo que muestra es que el tiempo de Dios es perfecto. Y quiero que vayamos a Primera de Reyes. Vamos a estar leyendo el capítulo 12, el versículo 4. Y vamos a mirar, hay una parte ahí en Primera de Reyes que quiero que la tengamos muy en cuenta para empezar esta enseñanza. Entonces, Primera de Reyes, capítulo 12. ¿Sí? Capítulo 12, vamos a estar leyendo desde el versículo 4. Y dice así, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Y él les dijo, idos y de aquí a 3 días volved a mí, y el pueblo se fue. Miren que aquí muestra cómo alguien agravó el yugo, ¿sí? De sus hijos, porque dice, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre. Entonces, también necesitamos nosotros poder liberar a esas generaciones venideras, en este caso a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, a todo eso, a nuestra descendencia. También es importante que tengamos en cuenta que somos nosotros las personas encargadas de hacer libres a todos los que vienen después de nosotros. Porque nosotros ya hemos recibido una información a los que están antes de nosotros que nosotros muchas veces no podemos comprender, no hemos entendido la razón por la que nosotros estamos viviendo las cosas que estamos viviendo. Y en ese convencimiento de pecado, o sea, es sumamente importante porque el único que nos puede convencer a nosotros de pecado, bíblicamente dice que es el Espíritu Santo. No hay otra forma. Y por eso es que cuando nosotros somos convencidos de pecado, me gusta mucho una promesa que hay, que la dice Jesús, y dice, y llevan mi yugo sobre vosotros, ¿no? Y entonces dice que nosotros debemos venir a Jesús y echar todas nuestras cargas, toda nuestra ansiedad sobre Él. Y luego dice el Señor que nosotros llevemos su carga. Pero dice también que la carga del Señor es liviana. Y ahora vamos a aprender por qué la palabra de Dios dice que la carga, o sea, el yugo que Jesús nos da es liviano, es ligero. ¿Sí? Es un yugo sencillo que no pesa, donde no hay carga. Entonces dice que lo cambiemos. Entonces lo que hace aquí es que yo le dé mi yugo, el que tengo a Jesús, y dice que en cambio Jesús me da el suyo. ¿Sí? Y aquí muchas veces nosotros es donde no queremos soltar, donde nosotros tenemos o creemos que realmente nosotros no somos conscientes de lo que estamos viviendo, de la situación que estamos teniendo y como que queremos solucionarlo en nuestras propias fuerzas, como que queremos ayudar a arreglarlo y nosotros en nuestras propias fuerzas, de hecho, no lo podemos hacer.
Sí, porque lo primero que nosotros necesitamos darnos cuenta es cuál es el pecado que mora en nosotros. Y hablando acerca de la naturaleza pecaminosa, la palabra también muestra de cómo todo ese condicionamiento que nosotros traemos, en el cual nosotros ni siquiera somos conscientes. ¿Por qué nos gusta lo que nos gusta? ¿Por qué nos molesta lo que nos molesta? ¿Por qué nos enojamos con cierta información o con ciertas cosas? Porque no todo nos enoja, pero sí hay momentos en los que vivimos situaciones de enojo. Sí, y como que decimos, o cuando alguien habla, o cuando alguien dice algo, o ciertas situaciones donde cuando la palabra de Dios dice que nosotros siempre debemos estar como en esa calma, porque dice, airaos, pero no pequéis. Pero ¿por qué nos molesta? ¿Sí? Porque nosotros muchas veces cuando tenemos ciertas situaciones, como que inmediatamente hay algo en nosotros como que quiere salir de una, ¿no? Y nosotros no nos damos cuenta nosotros que hay algo más ahí. Y yo recuerdo en esto, como para darles un ejemplo, eh, hubo un momento en que yo quería ampliar mi empresa y entonces me estaba yendo supremamente bien en los negocios y yo quería hacer algo más grande, pero yo veía que cuando quería hacerlo yo sentía miedo y yo no podía saber por qué era mi miedo, ¿sí? Y yo decía, pero tan raro, hasta que me di cuenta que yo tenía miedo a ser exitosa. Y yo decía, pero ¿por qué tengo miedo a ser exitosa? ¿Sí? Y luego entendí, haciendo como ya observando más mi comportamiento y mis pensamientos y todo, me di cuenta que en mí había una información, por ejemplo, acerca del no merecer, que yo no merecía. Y ahí cuando me di cuenta que yo tenía un problema con el no merecer, ahí fue donde comencé a trabajar en mi vida. Pero si el Espíritu Santo no me muestra, si no me muestra toda esa información que yo venía que ya traía en mi vida, sí, además que tenía un concepto equivocado del dinero, porque siempre te dicen que el dinero es malo, que entonces te vas a perder, que te vas a ir para el infierno, que los ricos no se salvan y toda esa cuestión. Claro, yo decía, Dios mío, o sea, estoy más condicionada con el tema del dinero, más atada que un tamal o que salchichón de tienda, digo yo, ¿no? Y uno no se da cuenta que esas cosas en el corazón se manifiestan, pero uno no las puede ver. Uno muchas veces no las ha podido ver, no se ha podido dar cuenta, venga, ¿por qué yo me saboteo en esto? ¿O por qué yo no puedo creer en esto otro? Porque si ustedes ven, hay momentos en los que la fe nos falta para ciertas cosas. Y usted dice, no, mire, yo en esto no tengo problema, yo oro y le pido a Dios y yo veo que Dios, pan, me responde de one. Pero hay otras cosas como que uno se da cuenta como que nos cuesta un poquito más, como que decimos, "Ay, en esto como que la fe no me fluye tanto como en esto otro". Y es como si, o sea, es muy chistoso porque es como si Dios para ciertas cosas fuera más poderoso y para otras no tanto, ¿no? Pero no es eso, se trata más de ver en realidad la situación, lo que hay en mí, ¿sí? Porque nosotros lo que hace el pecado, y yo les decía que la palabra muerte espiritual tiene que ver con estar separados. Y ese separados es estar ajenos, ¿sí? A estar desconectados en cuanto a la voluntad y al propósito de Dios en nuestra vida. Porque tenemos esa tendencia siempre de estar creyendo que Dios quiere lo malo para nosotros y que Dios quiere vernos sufrir y que Dios quiere vernos llorar y que es necesario todo eso. Pero cuando yo ahora por lo menos me doy cuenta que las cosas que vivo las necesito para mi aprendizaje, ¿sí? Para poder tomar la experiencia, para poder aprender la lección porque es importante para yo saber en qué estado emocional me encuentro y en qué condición de fe también estoy. Si puedo creer o todavía me hace falta más ejercitarme, porque uno no saca el músculo de hoy para mañana. Las personas que hacen gimnasio no tienen sus abdominales porque le salieron en una semana. Y muchas veces nosotros en eso no somos como tan conscientes de darnos cuenta de que, venga, llevo una semana o un mes o 6 meses, qué sé yo, ¿sí? Leyendo las escrituras, orando, bueno, en todo este proceso de aprender a conocer a Dios y esperamos que ya nuestro músculo esté supremamente ejercitado. Pero es que la fe se va ejercitando en ese paso a paso, porque yo les he recordado que la palabra de Dios, por ejemplo, lo primero que dice es que la fe es por el oír.
¿sí? Y el oír es por la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros no escudriñamos la palabra, cuando nosotros, porque, o puede ser que ya la estemos escudriñando, que ya la estemos leyendo, pero ese es un proceso que venimos haciendo no hace mucho también. Y que necesitamos ser pacientes para con nosotros en cuanto a que no hace mucho estamos en ese conocer, en ese fluir, en ese aprender de Dios. Y ahí, cuando nosotros empezamos recién a entender que el propósito de Dios para con nuestra vida es que es un propósito de bienestar, que las cosas que yo vivo no las vivo por casualidad ni porque, sino porque realmente detrás de todo hay un propósito mayor, ¿sí? Y es el que yo pueda crecer, es el que yo pueda realmente evolucionar. Además que hay muchas cosas también que nosotros hemos visto y es como nos presentaron a nosotros el desierto, ¿no? Y entonces ya vimos también que el desierto no es así de, no es que yo digo que ni siquiera es malo, ¿sí? Porque finalmente no hay experiencia mala. O hay veces que nosotros nos reprochamos y decimos, ah, es que cómo me hubiese gustado conocer de Dios cuando tenía 15 años, 16, 17, qué sé yo, no me hubiera equivocado tanto o cómo me hubiera gustado tener esta información en tal momento. Y ahí es donde nosotros muchas veces como que no nos damos cuenta en realidad de que nosotros necesitamos aprender, ¿sí? Para poder tomar la experiencia, para poder entender la benevolencia, el amor, el favor, la misericordia de Dios. Porque como les digo, si nosotros no nos enfermáramos, pues nunca podríamos ver la manifestación de Dios en un milagro de sanidad. Sí, en algo tan grande y maravilloso. Ayer yo le tomaba una fotografía a mi cuñada de su cirugía en la cabeza y cómo Dios, o sea, le permitió que le quedara esa marca ahí como para que ella siempre tuviera presente de cómo Dios la libró. Porque hay veces nosotros como que nos olvidamos de las cosas que Dios hace para nosotros. Y el convencimiento de pecado tiene que ver con ese tener conciencia de qué es lo que yo tengo, de cuáles son las cosas que me limitan, que me condicionan, que me impiden ver el favor de Dios. ¿Sí? Porque en esa libertad, y es tan bonito, porque miren que nosotros en realidad en nuestras propias fuerzas, y eso se lo he compartido muchas veces, es imposible agradar a Dios. O sea, no hay forma de verdad. Y si el Espíritu Santo no viene a nuestra vida y nos muestra las cosas que nosotros estamos teniendo o estamos viviendo, no hay forma de que podamos ser limpiados. Y ahí también donde muestra la palabra dice que un odre viejo no le puede echar vino nuevo. Y el odre necesita ser cambiado. Dice que un odre nuevo necesita vino nuevo. Y un odre viejo no se le puede echar vino nuevo porque dice que entonces el odre se va a romper y el vino se va a perder. ¿Sí? Y de entonces lo que está mostrando es que no funciona de esa forma y que de verdad nosotros, mientras que nosotros estemos en ese viejo pensamiento, en esas viejas creencias, en eso que nosotros de hecho no hemos podido reconocer en realidad. Y si el Espíritu Santo no hace su labor en nosotros, demostrarnos lo que hay, entonces no lo podemos cambiar. ¿Cómo? Si ni siquiera sabemos que está ahí, si ni siquiera nos hemos podido dar cuenta que tenemos esto, que tenemos aquello. Y ni siquiera no es porque usted no quiera o porque yo no quiera, no se trata de eso, se trata de que no tenemos la conciencia para darnos cuenta en el momento que estamos viviendo ciertas cosas, porque es lo que nosotros atraemos, porque es lo que hay en nosotros. Y por eso es que se nos facilita ver lo de los demás, ¿no? Aquí siempre se nos facilita ver lo que hacen los demás, el pecado de los demás, la paja que hay en el ojo ajeno. Pero cuando se trata de mirar lo que hay en nosotros para poderlo cambiar, para poderlo renovar, entonces ahí como que eso nos cuesta. Y no es una fórmula, ¿sí? Porque a veces decimos, ay, bueno, entonces la fórmula es que la palabra de Dios dice así, 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 y comenzamos nosotros como a repetir como loritos. Pero es más que eso, es tomar conciencia de que la Biblia dice que somos pecadores, de que bueno solamente es Dios, de que yo no tengo el atributo de bueno, de que yo en este momento estoy en ese aprendizaje, en ese fluir, en ese conocer a Dios. Y a medida que lo voy conociendo, eso también me va mostrando a mí el cómo poder yo trabajar en mi vida, ¿sí? Las cosas que necesito que Dios haga. Porque miren que la palabra también dice que el que no confiesa sus pecados y se aparta. Entonces yo digo, ¿cómo voy a confesar algo que yo ni siquiera sé que lo tengo? Porque yo me considero que soy buena.
o las personas que se congregan en una iglesia y que ya creen que nacieron de nuevo, que mejor dicho, van para el cielo como volador sin palo, porque hay personas que creen eso, que ya no necesitan mejorar nada en su vida porque Jesús lo ganó todo y ya, apague la luz y vámonos. Pero yo me he podido dar cuenta y en mi experiencia puedo decirlo que el caminar con Dios, el caminar en Dios es un proceso maravilloso donde uno todos los días está aprendiendo, donde uno todos los días está viendo y uno dice, uy, Dios mío, tengo que trabajar aquí. Uy, venga, esta creencia que tengo acerca de algo no es conforme a la palabra de Dios. O muchas veces ni siquiera tomamos el trabajo nosotros de escudriñar la palabra y de revisar si nuestras creencias se alinean con lo que Dios dice en su palabra. Porque como les digo, o sea, si no hay el espacio, si no hemos liberado ese espacio en el conocimiento para desaprender, que yo siento que es lo más difícil, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a aprender? ¿Cómo le vamos a permitir al Espíritu Santo hacer en nosotros algo nuevo cuando nosotros todavía seguimos abrazando lo viejo? Y es que es muy tremendo porque miren que no hay otra forma y si hubiera otra forma, Dios jamás hubiera enviado a su Hijo. Porque la razón principal por la que Dios envía a su Hijo es para que nosotros realmente pudiéramos ser verdaderamente libres, libres de todo yugo, libres de toda esclavitud, libres de toda cosa que nos ata. Y uno lo que ve, y lo digo con el perdón de mucha gente que se pueda llegar a ver este devocional, ¿sí? Porque no quiero lastimar a nadie con lo que quiero decir, ni mucho menos, pero yo personalmente puedo decir que la religión, y eso lo digo a nivel general, yo digo que la religión lo que ha hecho con el hombre es hacerle más daño, porque siento que en todo ese tema de religiosidad muchas veces la gente, en lugar de ser libre, es cuando la gente más atada vive. Porque entonces le dicen, no, es que usted no puede hacer esto, y es que usted no puede hacer ello, y es que usted esto es pecado, y es que esto también es pecado, y aquí también, ya que ya también. Y no nos damos cuenta que todo lo que hay en nosotros, pues, es pecado, porque finalmente nosotros nacemos en esa desconexión tan absurda que no hay forma nosotros de poder ver algo diferente a lo que tenemos, porque es lo que hay. Y ahí es cuando nosotros, mirando a Jesús, por eso es que la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, porque es que no hay otra forma. Y entonces nosotros queremos llegar al cielo y queremos ser siempre jugar a ser buenos. Y siempre estamos nosotros como en esa posición de, ay, míreme, es que yo soy tan buena, es que yo no peco, es que yo no hago nada indebido, cuando en el corazón está lleno de cuanta cosa y no nos hemos podido nosotros liberar de ni siquiera de de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, ni de tantas cosas que aún a nosotros nos siguen condicionando. Y la culpa sobre todo, ¿no? De cosas que nosotros queríamos hacer y finalmente no logramos hacer. Y entonces viene la culpa, viene una cantidad de cosas a nuestra vida y nosotros muchas veces ni siquiera sabemos cómo remitir la culpa. Algo tan sencillo, pero, pero no, simplemente está ahí. Y cómo nosotros nos castigamos por esa información que nosotros traemos del no merecer. Y podemos dar muchos discursos y ustedes pueden haber escuchado cantidad de conferencias acerca de esto y eso no va a cambiar en nada. ¿Por qué? Porque eso lo necesitamos, ¿saben a quién? Al Espíritu Santo. Y yo me puedo dar cuenta de eso. A uno muchas veces le pueden hablar y le pueden mostrar y todo, y si el Espíritu Santo no le revela a uno esa información, uno va a seguir igual, ciego. Y por eso es que, o sea, de verdad necesitamos orar al Padre para que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, que sea Él mostrándonos en realidad a nosotros qué es lo que hay que nos impide a nosotros avanzar, para que se pueda destapar, ¿sí? Y que pueda fluir todo esto, que la palabra de Dios pueda hallar esa cabida en nosotros, porque muchas veces como que no entendemos, como que seguimos cerrados nosotros en todo esto del proceso de ser creyente, de ser cristiano, de nosotros poder agradar a Dios. Y yo recuerdo que hace mucho tiempo, cuando en una ocasión yo tuve bueno, tuve una experiencia con Dios y yo les he dicho que yo no estaba orando en mi experiencia con Dios, en mi primera experiencia con Dios, yo no estaba orando, ¿sí? Y yo empecé a ver cómo Dios comenzó a mostrarme todos mis pecados. Y entonces yo recuerdo tanto que en eso de que Dios me empezó a mostrar todos mis pecados, yo recuerdo que hubo un momento en que en la lista de todos mis pecados yo veía cosas de las que yo hacía que a mí de hecho no me gustaban.
Y entonces yo decía, "Ay, Dios mío, pero yo recuerdo que yo le dije, Señor, yo sé que yo hago esto, pero por ejemplo, eso a mí no me gusta, yo no sé ni por qué yo lo hago. Sí, pero sí, es verdad, esa es mi lista. O sea, yo sin duda, esa es mi lista de eso. Y yo recuerdo tanto el día que a mí Dios me convenció de pecado, porque yo recuerdo mi lista, Dios me mostró mi lista y yo, como les digo, yo no estaba dormida, yo no estaba orando, yo estaba bien despierta. Y yo empecé a tener una visión donde había una lista interminable de todo lo que yo hacía y era yo. Y yo empecé a llorar y yo decía, sí, Dios mío, esa es mi lista. Pero entonces yo no sé cómo hacerlo porque yo finalmente, siempre desde que tengo uso de razón, he hecho las cosas que ahí están escritas en esa lista. Y miren que yo me acuerdo tanto que yo en medio de mi desconocimiento, porque yo era una niña cuando me ocurrió eso, tenía 17 años creo, y entonces yo me acuerdo que como el Espíritu Santo, sin que uno se dé cuenta, lo guía, porque yo recuerdo que en ese momento yo le dije, Dios, si esto que me está pasando es tuyo, porque yo no sé ni lo que me está pasando ni lo que me está ocurriendo, pero yo le dije, Señor, entonces yo te autorizo, yo me acuerdo que yo le dije, yo te doy el permiso de que tú entres a mi vida y que tú pongas en orden mi vida, porque yo no sé cómo hacerlo. Y desde ahí empezó todo este proceso y desde ahí fue algo tremendamente bonito porque yo comencé a ver muchas cosas que no había manera de que yo me hubiera podido dar cuenta que las tenía. Y cómo yo venía, o sea, con tanto dolor, porque yo tenía muchísimo dolor en mi corazón. Algo que yo hacía era que yo todo el tiempo estaba llorando. Todo el tiempo a mí me decían cualquier cosa y yo estaba llorando por todo y todo y no me había dado cuenta del dolor que yo tenía. O sea, todas esas heridas que yo de niña, pues yo no había podido sanar porque nunca tuve ni un psicólogo, ni un terapeuta, ni alguien que me ayudara con todas mis emociones. Además que hasta ese momento tampoco entendía realmente la importancia de cuidar nuestras emociones o de esa salud emocional, porque tampoco nos lo enseñan, ¿no? O sea, tampoco nos preparan para todas esas cosas. Y cómo yo a través del Evangelio pude renovar, ¿sí? Mis creencias, pude convertirme en la mujer que soy ahora. Y eso yo le doy gracias a Dios porque de verdad que la gloria y la honra es para Dios, pero digo que si el Espíritu Santo no hace la obra en nosotros, no hay forma. No tenemos manera nosotros de lograrlo, porque en realidad quien hace todo eso en nosotros es el Espíritu Santo, porque miren lo que la palabra de Dios dice ahí, ¿sí? Y algo que quiero también aquí que vayamos a Isaías en el capítulo 9, el versículo 3 dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Y eso es lo que Dios hace por medio de Jesús en nosotros, ¿sí? Quebrar ese pesado yugo. Y diré que lo que yo me di cuenta y en mi experiencia puedo dar testimonio de que Dios a uno le regresa la alegría, le regresa el gozo, ese sentido de que realmente tiene la vida, de poder ver uno siempre lo bueno, de poder ver siempre uno que detrás de todo, de una enfermedad, de una situación, de un momento de pérdida financiera, lo que sea que estemos viviendo, siempre hay un propósito mayor. El de Dios podernos mostrar la gloria, el de Dios podernos mostrar su favor, el de Dios podernos bendecir a nosotros y sacarnos de ese estado de somnolencia en el que vivimos todos los seres humanos, porque siento que todos a veces somos como zombies. Estamos muertos en vida, no disfrutamos. Y ayer pensaba en eso, ayer pensaba, yo decía, ¿cuántas personas teniendo dinero no disfrutan lo que tienen? No lo disfrutan, ¿sí? No se permiten disfrutar, porque todo el tiempo están pensando en lo que les hace falta, en lo que no tienen, en lugar de aprovechar lo que nosotros tenemos ahora, lo que hay y disfrutárnoslo. Y siempre estamos pensando, cuando tenga esto seré feliz, cuando compre aquella casa seré feliz, cuando logre tal sueño seré feliz. Y nos damos cuenta que la vida es aquí y ahora y que no sabemos si mañana podamos estar. Y no sabemos si mañana realmente nosotros en todo esto hayamos logrado cumplir con el propósito de Dios.
Y lo que quiero de verdad hoy que nos quedemos es la necesidad que tenemos de orar, de pedir a Dios Padre que nosotros seamos convencidos de pecado, de pedirle, Señor, convénceme de pecado, muéstrame, para que nosotros podamos realmente ser verdaderamente libres, porque tenemos ese yugo ahí y mientras que nosotros no seamos conscientes de cuál es el yugo que nos está impidiendo caminar, impidiendo avanzar, hacer lo que queremos, cumplir con nuestros sueños, los anhelos del corazón, es muy difícil, créanme. Yo misma hasta el año pasado no me había dado cuenta de algo que había en mi corazón y yo no había sido consciente. Hasta que yo le dije, bueno, Señor, si hay algo más para trabajar, muéstrame, porque llega un momento en que uno es tan arrogante y tan orgulloso donde uno dice, no, es que yo estoy bien, a mí no me pasa nada, estoy perfecto, estoy perfecta, míreme. Y ahí también donde muchas veces, no, es que mi matrimonio es perfecto, mi matrimonio, mejor dicho, o sea, estamos bien. Y uno como que va y mira y no, no es cierto porque uno como que se confía en muchas cosas y uno deja de regar eso, ¿sí? Deja de estar trabajando uno eso. Y más que lo otro, yo digo, siempre es como mirar lo que hay en mí. Y algo que me queda de todo esto del tema del evangelio, del ser verdaderamente libres, de que Jesús se haya llevado todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, lo que a mí más me emociona, yo digo, Señor, es que tú lo diste todo por mí, inclusive llevar mis enfermedades, inclusive sufrir mis dolores. ¿Por qué tengo yo que sufrir si la palabra de Dios dice muy clarito y Él sufrió nuestros dolores? Entonces, ¿por qué tengo que sufrir yo algo si la palabra dice que Él sufrió por mí? Si Él sufrió por mí, es para evitarme a mí sufrir, porque no quiere que yo sufra. Y si ustedes, miren, se dan cuenta, nosotros seguimos todavía batallando con ese tema del sufrimiento, porque de verdad nosotros creemos que necesitamos sufrir y por eso de manera inconsciente buscamos los eventos donde nosotras de verdad nos podamos las mujeres sentir vulnerables, donde nosotras nos sintamos maltratadas por nuestros esposos. Pero ¿quién causa todo eso? Nosotras mismas, hablando a las mujeres que estamos aquí, porque también hay hombres, ¿no? Pero es eso. Sí, y es porque nosotras tenemos, y ahora entiendo muchas cosas de las que yo vivía antes, porque yo tenía el concepto de que los hombres eran más privilegiados que nosotras las mujeres. ¿Pero por qué creía eso? Pues por la información que tenía de mi mamá, porque siempre vi a mi mamá moliendo, sufriendo, trabajando, mejor dicho, una cosa impresionante. Y muy internamente, yo recuerdo que cuando nosotros estábamos niños, mi mamá decía que ella no quería tener niñas. Y yo hasta esta semana logré entender por qué mi mamá internamente nunca quería tener niñas, ella siempre quería tener niños. ¿Sí? Y Dios le dio dos niñas y entonces somos las que estamos más pendientes de ella. Y ella no se dio cuenta que ella tenía esa información también machista, porque las mujeres también somos machistas, no solamente los hombres. De hecho, los hombres son machistas porque mujeres machistas los criaron, los educaron de esa forma. ¿Sí? Y entonces mi mamá, ella tenía trato preferencial con los hombres y con nosotras no. Y yo no sabía de dónde venía en mí eso del sufrir, porque es que ya nosotras nacemos en una desventaja tremenda, ¿sí? Sintiéndonos como menos, es que el hombre como que le va mejor, porque el hombre, sí, y un ejemplo simplemente como para mostrar es que uno dice, el hombre se va y está bien, ah, no, pues usted es el hombre, se puede ir. Si el hombre le pone el cuerno a la mujer, ah, no, está bien, pues que es el hombre, le puede poner el cuerno. Si el hombre va y se emborracha y eso, no importa porque es el hombre, se puede emborrachar. Pero si es una mujer la que hace todo aquello que hace el hombre, aún todavía está mal visto. Ah, no, es que es la perra, la zorra, la no sé qué, la borracha, la aquí, la allá. Y muchas veces nosotras mismas de mujeres damos ese trato a otras mujeres sin tener en cuenta que nosotras también somos mujeres y no estamos para hablar mal de la otra, ni mucho menos. Y yo lo digo, no se trata de justificarnos, porque la idea aquí no es justificarnos. Sí, porque es reconocer en realidad nuestros errores y es poder reconocer a la luz del Evangelio lo que nosotros hemos hecho mal para que Dios en todo eso nos pueda a nosotros dar la salida, nos pueda dar a nosotros el cómo podemos salir de eso. Porque cuánto machismo nos ha afectado a nosotros las mujeres, ¿sí?
porque nos han subyugado, porque siento que en toda esa información del machismo nosotras hemos sufrido muchísimo, un montón, y muchas nos hemos buscado un esposo que nos haga sentir de esa forma, porque es la creencia que nosotros tenemos, que no esté para nosotros, que no sea la cabeza como dice la Biblia, que no nos proteja, que no nos guarde, que no nos cuide, porque bíblicamente dice que el hombre es lo que tiene que hacer con la mujer, dice que la mujer es la ayuda idónea del varón, ¿sí? Pero también dice que la mujer... dice que la mujer también tiene, perdón, dice que la mujer también es como ese vaso frágil. Y nótese que la mujer fue diseñada como que siempre nosotras necesitamos como de los detalles, de las palabras, del cariño, sí, todas esas cosas. El hombre es más como de acción, sí, cámaras, luces, acción. Y muchas veces a nosotros nos ha tocado hacer eso porque en nuestras familias o aún en nuestros matrimonios no hemos tenido un hombre que tome esa posición de liderazgo, como dice la escritura. Y ahí donde también todo como que en todo este proceso de la liberación femenina, nosotros nos perdimos también. Nos perdimos porque resultamos nosotros haciendo el rol del hombre y pues no somos hombres, somos mujeres, somos mujeres. Y entonces cuando yo entendía por la razón por las que mi mamá en realidad no quería tener niñas, y era por eso, porque ella se sentía en desventaja, porque ella se sentía que por ser mujer le había tocado todo lo que le había tocado vivir. Y yo digo, Señor, y yo el año pasado dije, no, yo me siento agradecida de ser mujer y quiero ser una mujer que lleve esperanza, quiero ser una mujer que pueda inspirar a otras, quiero ser una mujer que pueda mostrarle a otras que verdaderamente Dios tiene algo maravilloso para nosotras y que no necesitamos estar mal casadas, que no necesitamos llevar un yugo, que no, porque esa es la otra, y entonces estamos casadas, no, pues porque es que como hay que estar casado, no, porque es que como la Biblia dice que no se puede separar, no, porque es que como entonces, o sea, tiene usted que llevar, no es que se lo tiene que aguantar, y entonces yo digo, no, nosotros no necesitamos aguantar nada, nada de nadie, porque la Biblia también muestra que Dios a paz nos llamó Dios, y a ser verdaderamente libres, y a ser conscientes de que, venga, yo no puedo salvar a nadie, puedo ser luz, puedo ser testimonio, puedo ser ejemplo de vida, puedo inspirar a muchas personas, pero finalmente yo no puedo salvar al otro, porque para eso Dios envió a su Hijo, ¿sí? Y nosotros, cuando somos convencidos de pecado, aquí les voy a tirar la primer perla, cuando nosotros somos convencidos de pecado, la primera cosa que nosotros tenemos muy clara es que necesitamos un Salvador. De verdad, necesitamos un Salvador urgente. Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar a Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? ¿Qué fue lo que Jesús ganó para mí? ¿Sí? ¿Qué fue lo que Jesús vino a darme a mí para que yo pudiera entrar en esa verdadera libertad? Porque la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. O sea que entre más verdades conozcamos de Dios, mucho más libres seremos. Y luego dice, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que necesitamos entrar cuanto antes en ese estado de libertad para poder nosotros decir lo que pensamos y de la manera más respetuosa, porque también he aprendido últimamente que yo puedo expresarme sin necesidad de ser ofensiva con el otro, ¿no? Pero sí, pues yo puedo pensar. Y es tan bonito cuando uno tiene una plática con diferentes personas y diferentes pensamientos y diferentes creencias y uno está tranquilo, porque uno no necesita demostrarle nada a nadie. Y cuando yo veo la posición del otro, yo ya sé que la persona no está en la disposición de querer oír mi punto de vista. Entonces yo me quedo callada, porque ¿para qué voy a hablar con alguien que tiene tapados los oídos? Porque a veces hacemos eso, nos tapamos los oídos para no querer escuchar las razones del otro y no nos permitimos aprender, porque así sea que esté equivocado, no, miren, yo me he dado cuenta que uno siempre aprende, ¿sí? Siempre. Y yo no puedo decir que la verdad absoluta la tengo yo y que todo lo que ustedes opinan están equivocados, porque eso no es verdad. Y yo lo he podido saber y yo me lo he podido notar, he podido aprender tanto de ustedes. Y entonces yo digo, Señor, de verdad, todo el tiempo estamos aprendiendo. Y entonces es como ese pensamiento de que ya me las sé todas, de que yo no necesito, de que eso es un cuento allá, de que me puede aportar a mí eso. Y entonces cuando nosotros nos disponemos a aprender y le permitimos al Espíritu Santo que Él nos pueda enseñar, mire, uno todo el tiempo está aprendiendo, aún de la gente que uno menos cree.
Y yo digo, es tan bonito ver que siempre Dios, y yo le decía un día a Moni, en una conversación que teníamos las dos, yo le decía, me asombro cómo Dios le enseña a uno hasta en los animales, o sea, en todo lo que hay alrededor de uno, Dios le está a uno enseñando todo el tiempo. Y todo el tiempo le está mostrando lo que hay a uno, o sea, lo que hay en el corazón de uno. Y eso de verdad que es grandioso, maravilloso, porque, o sea, eso impide que uno cometa muchísimos errores, porque uno ya ve, entonces uno dice, ay no, ahí hay una piedra, ay no, ahí hay un hueco, ay no, ahí hay tal cosa, por ahí no me voy a ir, porque, o sea, por aquí es donde está el camino libre y despejado. Y eso es maravilloso. Y claro, como uno ya puede ver, pues no se está dando todo el tiempo contra la pared. Porque cuántas veces, y eso nomás quiero que ustedes sean conscientes, cuántas veces hemos repetido las mismas experiencias nosotros. Y volvemos y decimos, no, pero esto ya lo he repetido. Y no hemos visto, o sea, no hemos aprendido la lección y por eso tenemos que volver y repetir. ¿Cuántas personas consiguen parejas con los mismos rayones, con los mismos, o sea, con los mismos problemas, con las mismas cosas? Y yo, no, pero es que yo, y entonces la gente llega a la conclusión, porque aquí es donde le digo que nosotros no necesitamos justificar, sino darnos cuenta qué es lo que hay. Ah, es que yo soy de malas para los hombres. O los hombres, es que yo soy de malas para las mujeres. A mí me tocan unas, o a mí me tocan unos que ni para qué le cuento. Pero no es eso, es la percepción de lo que hay en nosotros, ¿sí? Es lo que nosotros no hemos podido lograr, darnos cuenta, venga, ¿cuál es el dolor? ¿Cuál es la necesidad que yo traigo? Para que Dios pueda entrar, para que el Espíritu Santo pueda sanar, para que el Espíritu Santo me pueda revelar el cómo logro yo aprender la lección, para no volver otra vez a repetir esa misma experiencia que muchas veces no es tan agradable, pero que la necesito. Y eso es lo que hoy en esta mañana de verdad quiero que tomemos conciencia. Quiero que nosotros llamemos a Dios y que invoquemos al Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús y que podamos nosotros en todo eso que ser revelado. Porque yo siento que de verdad lo necesitamos, mientras que el Espíritu Santo no nos muestre, no nos revele lo que hay. Miren, nuestra vida espiritual siempre va a estar estancada, nuestra vida espiritual siempre va a estar en ese mismo nivel de conciencia. No vamos a poder crecer, no vamos a poder evolucionar, no vamos a poder nosotros entender el propósito de Dios para nuestra vida. Y que si pecamos, y que si fallamos, y que si nos caemos, no está mal, está perfecto. Necesitamos la experiencia, como les digo. Y tan bonito porque la palabra de Dios dice, mire, si 7 veces cae el justo, Jehová lo levantará. Y entonces, ¿por qué nos cuesta a nosotros tomar fuerzas para volvernos a levantar? Si es que ya tenemos algo ganado, que es la experiencia. Necesitamos es mirar, venga, ¿por qué llegué a esta relación? ¿O por qué tengo esta relación? ¿O por qué tengo esta situación que estoy viviendo? ¿Qué me generó esto? O sea, ¿por qué estoy en el lugar donde estoy actualmente? ¿Por qué el dinero no me rinde? ¿Por qué las cosas no me fluyen? ¿Por qué estoy teniendo toda esta situación? Porque eso, sin duda, el Espíritu Santo, cuando uno le pregunta, él responde. Se los digo de verdad, él responde. Él le dice, mira, lo que pasa es que tienes esto, mira, lo que pasa es que hay aquello, mira, lo que pasa es que todavía tienes esta creencia. Pero muchas veces ni siquiera hacemos eso, ni siquiera decimos, Padre, ven, muéstrame. Nos quejamos todo el tiempo porque creemos que orar es contarle a Dios nuestros problemas, ¿no? Pero ¿cuántas veces nosotros interrogamos a Dios? Yo les pregunto. ¿Cuántas veces nosotros entramos en ese estado de conciencia para preguntarle a Dios por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? ¿Por qué estamos nosotros pasando la situación que estamos teniendo? Y vuelvo y les digo, sí necesitamos nosotros orar de esta forma. Y eso es lo que yo quiero compartirles en esta mañana. Oremos, abramos nuestro corazón y digámosle, Señor, esto es lo que hay. Y de verdad, no entiendo lo que me está pasando, pero yo necesito que tú me muestres. Yo necesito que sea tu Espíritu Santo revelando lo que hay en mi corazón. Convénceme de pecado, porque sin duda es algo que me está estorbando. Sin duda es algo que yo no lo estoy viendo y me estoy tropezando una y otra vez exactamente con lo mismo. Y la otra, ¿no? Es, Señor, ayúdame para que yo de verdad pueda aprender la lección. O sea, necesite yo ver en realidad qué es lo que tengo que aprender.
porque como les digo, todo tiene en realidad un propósito y lo primero es siempre que Dios quiere que nosotros aprendamos algo. Y yo he podido ver que cuando uno lo aprende, cuando uno logra tomar la lección, uno no necesita volver a vivir la experiencia. Y por eso es que yo digo que me encanta lo que Jesús hizo por nosotros, me encanta reconocer que yo necesito un Salvador, porque pues yo no me las sé todas, me encanta saber que siempre puedo mirar a Jesús y que mi justificación viene por medio de Jesús, que no soy yo la que se puede justificar, sino que siempre puedo declarar, Dios, esto es lo que hay, esto es lo que tengo en mi corazón, aquí te lo presento, lo coloco bajo tus pies, pero quiero llevar tu yugo, no quiero llevar el mío, quiero llevar tu yugo, porque tu yugo es fácil y ligero, Señor, y quiero también vivir bajo la gracia, que la sangre preciosa de tu Hijo Jesús borre todos mis pecados, todas mis rebeliones, Señor. Y yo quiero acogerme a tu gracia, a tu favor, a tu misericordia. Miren, saber que uno vive bajo la gracia, saber tener conciencia que uno vive bajo la misericordia y el favor de Dios. La gente muchas veces no ha comprendido que es uno sentirse privilegiado porque aún Dios a uno, cuando uno tiene esta creencia, Dios le da a uno un trato preferencial. No lo entra en el montón de todo el mundo. Y con ser que todo el mundo tiene derecho, porque eso es algo también que quiero aquí aclarar, ¿no? Pero ¿saben cuál es el problema? Que aunque todo el mundo tiene derecho, no todo el mundo cree lo mismo. Porque muchos creen que Dios vino única y exclusivamente a castigarlos y a mandarlos a todos para el infierno. Esas son las creencias de muchas personas. Pero cuando uno dice, no, Señor, tu favor está conmigo. Y alguien que me sorprende mucho ya para concluir mi enseñanza es David. Miren, si había alguien que tenía claro que el favor de Dios lo seguía, era David. David dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Cuando nos levantamos nosotros con esa conciencia y esa creencia de que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, de que hoy el favor de Dios me está esperando, de que hoy Dios me da un trato preferencial, de que hoy Dios está conmigo, de que esto que tengo pensado hacer, Dios ya está trabajando en todo lo que necesito, en que Dios coloca a las personas idóneas, las personas correctas para mi proyecto, para lo que yo necesito alcanzar, o simplemente estoy esperando el resultado que no necesito, porque ya no necesitamos nosotros resultados negativos en las cosas. Necesitamos que Dios bendiga nuestros negocios, necesitamos que Dios prospere todo lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Y eso es algo bonito porque cuando usted tiene, usted puede bendecir, porque cuando usted tiene, usted puede compartir con los demás, con aquel que no tiene. Además que también es una forma de mostrarle al otro que sí se puede, ¿sí? Que a través del favor de Dios nosotros en realidad podemos ver ese amor. A mí me gusta mucho porque yo cuando salgo yo digo, no, es que Dios está conmigo, Dios sabe que necesito llegar a tal lugar y no tiene que haber ningún tipo de inconveniente. Y es lo que yo espero y es siempre lo que yo me encuentro, porque yo siempre estoy esperando el favor de Dios para mi vida y no veo lo que estoy viviendo en el momento. Y no, pues yo no voy a decir que llegué a este estado ayer, no, porque me tomó mucho tiempo darme cuenta en realidad qué era lo que había en mi vida. Pero ahorita le doy gracias a Dios en este momento porque yo le digo gracias Señor, porque ahora sé que todo lo que me pasa me ocurre con el propósito de que dice la palabra que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces ya no estoy mirando lo malo, ya no estoy enfocándome en lo negativo, sino, venga, Dios está conmigo y Dios hará todo esto a mi favor, ¿sí? Él cumplirá su propósito en mi vida, porque el propósito de Él es mayor. Entonces, Señor, no entiendo lo que está pasando, porque muchas veces la verdad ni yo lo comprendo, pero digo, Señor, yo confío en tu voluntad, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Yo confío en que lo que tú quieres para mí siempre será mi bienestar. Así que yo te doy gracias por lo que sea que esté viviendo en el momento, porque tú tienes algo más grande para mí. Y entonces siempre estoy viendo en eso más grande, pero lo vivo desde ya, desde este momento. No estoy esperando a que me llegue, sino que desde ya yo me veo así. Y yo digo, Señor, gracias porque tú cuidas de mí. Gracias, Señor, porque tu favor está conmigo, porque tú abres las puertas, Señor. Porque las personas que me necesitan son las personas que me voy a encontrar, porque me voy a encontrar con los que me están buscando. ¿Sí? Porque tú eres el que me favorece, porque tú vas delante de mí. Y eso es lo que realmente hoy quiero compartirles.
Amén. Que sea Dios mostrándonos, que sea Dios iluminando nuestro camino, que sea el mismo Espíritu Santo convenciéndonos de pecado. Y como les digo, no juguemos a ser buenos porque ese atributo no nos compete a nosotros. Ese es un atributo único y exclusivo del Espíritu Santo. El único bueno es Dios. Nosotros no. Nosotros como seres humanos nos equivocamos, cometemos cantidad de errores, tomamos muchas malas decisiones, pero todo es necesario. Todo es importante. ¿Para qué? Para darle la gloria a Dios. Así que dejemos de castigarnos, dejemos de sentir que no somos merecedores, dejemos de estar todo el tiempo nosotros llamando las cosas que no necesitamos, sino que llamemos las cosas que no son como si fueran, porque la Biblia dice que Dios es un Dios de fe, un Dios de amor, un Dios de poder, ¿sí? Donde dice que Él tiene el dominio, el poder y la autoridad. Y en Él nosotros podemos confiar y en Él nosotros podemos encontrar que Él no está en la disposición de querernos castigar como de pronto muchos nos hicieron creer. Ah, no, es que esta enfermedad me la mandó Dios. No, muchas veces nosotros mismos, como les digo, por nuestras creencias, lo que sea, nosotros mismos nos castigamos y nos generamos cosas. Y no estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo que esté bien, simplemente revisemos, ¿sí? Y acudamos porque siempre Dios tiene cuidado de nosotros, como un padre. Y miren, de verdad, el mejor padre es Dios. Dios es un padre responsable, pero también Dios necesita que nosotros estemos en la disposición de querer y de permitirle a Él entrar en nuestra vida, porque Dios es todo un caballero, ¿no? Ahí les cuento. Dios no obliga a la gente a creer en Él, porque si Él fuera así, hace rato lo hubiera hecho. Tenía muchas formas de poderlo hacer. ¿Usted cree que el Dios que hizo los cielos y la tierra no va a poderse manifestar? Sí, lo puede hacer y de hecho lo hacía en el Antiguo Testamento y aún lo sigue haciendo porque yo he podido ver a Dios en muchas cosas que si las contaría y ustedes dirían, "¡Ah! ¿En serio? Sí." Pero yo lo que he aprendido es que Dios también es un Dios respetuoso. Él también respeta al ser humano y si el hombre no quiere, pues no quiere y ya. Por eso es que necesitamos orar también para que nuestros ojos sean abiertos, para que podamos entender que Dios es un Dios bueno, misericordioso. Amén. Entonces vamos a orar. Padre maravilloso, en el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Gracias, oh Dios, porque tú enviaste a tu Hijo para salvarnos de la condenación en el infierno, Señor. Gracias porque tú no quieres que nosotros vivamos en tormento, Señor, ni en dificultades donde nosotros nos sentimos ahogados, Señor. Gracias porque las dificultades que tenemos vinieron para mostrarnos en realidad la esencia, Señor, lo que hay en cada uno de nosotros, el cómo podemos nosotros descubrir nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades, amado Dios. Yo te doy gracias, Señor, porque yo puedo decir que cada dificultad, Señor, que tú me has presentado durante toda mi vida, Señor, ha venido, Señor, para hacer de mí algo mejor, Señor. Gracias, Padre, por las veces que nos hemos enfermado, porque en ellas hemos podido ver tu gloria, tu favor, tu grandeza, tu misericordia, Señor, que no ha sido fácil porque hemos tenido nosotros que aprender de una forma que no ha sido la que hubiéramos elegido, Señor, pero también tengo que reconocer, Señor, que era la única forma que la vida tenía para mostrarme aquello que había en mi corazón, Señor. Gracias, eterno Dios, porque cuando somos convencidos de pecado, el Espíritu Santo nos puede hacer cada vez más libres a nosotros, Señor. Gracias, eterno Dios, porque tenemos conciencia de lo que hay, Señor, y de lo que necesitamos trabajar en nuestra vida, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque hoy nos presentamos nosotros con un corazón humilde y dispuesto, Señor, dispuesto a aprender, dispuesto a reconocer que nos equivocamos, Señor, que no nos sabemos todas las cosas, Dios, que necesitamos venir a ti con esa disposición, Señor, de permitirte a ti obrar en nuestra vida, Señor. Gracias porque tú no necesitas, Señor, que yo me sacrifique, Padre Celestial, porque lo que hay es lo que hay, Señor, y si hay alguien que es consciente de lo que hay, ese eres tú. Gracias, Señor, porque tú no nos pides lo que nosotros no podamos hacer, Señor, y no colocas cargas que nosotros no podamos llevar, Señor, sino que las situaciones que se nos presentan son necesarias, Señor, para que podamos crecer, para que podamos evolucionar, para que podamos aprender, Señor, el propósito y el sentido de la vida, Señor. El que podamos disfrutar, amado Dios, porque muchas veces ni siquiera nos permitimos disfrutar de tus bendiciones, Señor. Cuántas cosas tú nos has regalado, Señor, y cuántas veces nosotros nos hemos obligado a hacer cosas que no queremos. Tantas veces nosotros nos hemos obligado a vivir situaciones que no queremos, Señor.
Gracias Dios, porque sabemos que en ti, solamente en ti está la fuerza, Señor. Y hoy te pedimos que seas tú ayudándonos, amado Señor, restaurándonos, limpiándonos en el nombre poderoso de Jesús. Convéncenos de pecado en esta mañana, Señor. Muestra, Señor, lo que hay en nuestra vida, Padre Celestial, para que lo podamos cambiar, para que podamos ser conscientes, amado Dios, cómo nos hemos limitado, Señor, cómo hemos repetido la historia de nuestros padres, las maldiciones que hay generacionales, amado Dios. Porque cuántas veces nosotros juzgamos a nuestros padres sin tener en cuenta que ellos nos dieron lo que había, Señor. Y te pido que tú nos perdones, Señor, porque siento que todos nosotros lo hemos hecho, Señor. Todos hemos juzgado, Señor, a nuestro papá, a nuestra mamá, Señor. Y hoy, Señor, te quiero dar gracias por nuestra mamá, Señor, porque finalmente ella nos dio lo que tenía, Señor. Nos dio lo más grande que fue la vida, Padre Celestial. Y hoy, Señor, quiero honrar, Señor, a nuestro papá y a nuestra mamá, Padre Celestial. Gracias porque tú, Señor, escogiste a los padres que realmente necesitábamos tener, Señor. Que todo fue perfecto, Señor. Que todo ha sido necesario, amado Dios. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por vivificar nuestra vida, Señor. Hoy te pedimos que seas tú dándonos la paz, amado Señor. Hoy te pido que sea tu Espíritu Santo fortaleciendo, Señor, nuestro hombre interior, amado Dios. Que seas tú convenciéndonos, amado Señor, de pecado para que podamos ser libres, para que podamos nacer de nuevo, Señor. Porque primero necesitamos ser convencidos de pecado, Señor, para que podamos entender lo que hay, Señor. Nuestro estado actual, Señor, nuestras emociones, Señor, lo que hay en el alma y en el espíritu, Padre Celestial. Hoy te necesitamos a ti, amado Dios, para que seas tú obrando y santificando nuestra vida. Muchas gracias, amado Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, damos gracias a